primera de Penguin Random House, daros las gracias a cada uno de vosotros por acompañarnos hoy. Es el primer acto de presentación que hacemos de La Pintora de la Luz. Lo queríamos hacer un poquito antes y en un sitio tan emblemático como es Plaza España. Os doy las gracias con todo el corazón porque ha sido un año impresionante, ha sido un año de debut para Inma. Yo conocía qué había detrás de la dama cuando el año pasado estuvimos y os lo intentamos transmitir, y daros las gracias porque entre todos hemos conseguido que la Dama de la Cartuja llegue a muchísimos lectores. Fue el debut nacional más vendido, déjame ponerte un poquito colorada, pero más vendido en 2024, ¿no? A cierre de 2024, y para mí es un gran orgullo, pero sobre todo es un gran orgullo dar a conocer la ciudad de Sevilla a través de esta saga de alfareras que tanta pasión, ¿no?, nos ha transmitido y cómo ha llegado a los lectores. Hoy aprovecharemos, ¿vale?, para conocer algunos de los escenarios de esta continuación de la saga de la Cartuja, de La Pintora de la Luz. Inma, ya sabéis que nos irá explicando. Si necesitáis que paremos en algunos momentos, nos decís. O sea, estamos para vosotros, para poder que trabajéis a gusto también, y todo lo que necesitéis, ya sabéis que Inma os lo brinda. Y de nuevo, muchísimas gracias, y ella ahora os transmitirá, iremos pasando, me imagino, ¿no?, y nos vamos acompañando para ver, ¿no? Sí, podemos hacer una pequeña introducción que creo que es muy evidente. Estamos en un sitio que es muy conocido y al mismo tiempo no. Parte de mi motivación de escribir La Pintora no es solo por ser una continuidad a la Dama de la Cartuja. Si la Dama de la Cartuja era reivindicar todas esas mujeres del siglo XIX que trabajaban la cerámica, tanto en la fábrica de la Cartuja de Pigma como en los talleres de Triana, yo sentía que tenía que hacerle un homenaje también a la ciudad en su conjunto, cómo me la dejo al final de la Dama, ese principio del siglo XX, que tiene unas circunstancias muy difíciles para la ciudad, y contar cómo nace la Sevilla actual y por quiénes nace esa Sevilla actual. Hacer un homenaje a todos esos grandes genios artísticos que estaban detrás, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar ahora cuando entremos aquí. Al taller de Santa Ana, que es el antiguo taller de la Viuda de Gómez, era uno de los grandes talleres de Triana. Ya os explicaré un poco más un detalle, pero quería señalaroslo ya aquí. Todo esto que vemos ya es un tipo de azulejo muy concreto que se llama mensaje. Se conoce así porque técnicamente lo desarrolló el taller del maestro Mensaque, conocido de Triana, que os lo enseñaré luego. Pero es cierto que aunque se conoce a él como el creador de este estilo, que es como una nebulosa, así como una aurora boreal muy concreta, que solo se podía hacer con los hornos antiguos, ya no se puede hacer. Hay imitaciones, pero no quedan exactamente igual. La desarrolló un señor que se llama Manuel Soto y Tello, que es uno de los personajes de la novela, y yo le quería hacer un homenaje porque fue uno de los grandes genios que está representado en esta plaza, y esto es parte del legado que tenemos de él. Entonces yo quería dejar claro que eso es un detalle de él muy importante. También veréis que hay una serie de mapas de lo que es todo el recinto, y está firmado por un señor que se llama Pedro Navia. Es otro de los grandes artistas cerámicos de la época, que yo lo retrato bastante jovencito, pero porque de muy joven destacó en toda esta historia sevillana y de la que veréis en La Pintora de la Luz. En la época que vivimos, que a nivel de arquitectura, el gran estilo que imperaba era el modernismo. Y sin duda el que lo hizo muy famoso será un señor que tal vez le suenen a ustedes, que es Gaudí. Gaudí es coetáneo a Aníbal González, que es el gran arquitecto de Sevilla y el gran personaje que destaco en esta novela. Pero evidentemente Antoni Gaudí era anterior a él, mayor. Ya había destacado con algunas obras, y evidentemente todos los arquitectos jovencitos de aquella época querían imitarlo. Y el modernismo era lo que estaba de moda, ¿no? El modernismo es lo que estaba de moda. Pero si bien Aníbal empezó con algunas obras del modernismo, llegó un momento en que el instinto le dijo que él tenía que crear algo especial para Sevilla. Y sin duda esta plaza
es producto de la idea de muchos hombres como él y mujeres que pensaron que Sevilla se merecía una segunda oportunidad, e incluso España, porque pensemos que venimos de todo el problema de Cuba, la guerra de Cuba, una decadencia del sentimiento nacional, y entonces esto vino a traer esperanza tanto para la ciudad de Sevilla como para el país de cara al mundo entero, ¿vale? Eso es una cosa importante. Realmente la Plaza de España en sí fue lo último en desarrollarse. Al principio, por capricho de Aníbal González, fue a ser un estadio, el famoso Pan y Circo, ¿no? Yo creo que el gran descubrimiento que he podido hacer, o de lo que más orgullosa me siento de esta novela, es haber conocido a Aníbal González y a todos esos hombres y mujeres que le ayudaron a construir esto. Aníbal era un genio de la arquitectura, pero sin duda también era un genio en lo humano. Y desde luego yo me quedo con la persona. Me gustaría que esta novela fuera una reivindicación tanto del valor de la ciudad de Sevilla, lo importante que fue en su momento para España en su momento, pero sobre todo poner en valor a Aníbal, que fue uno de los grandes genios que tenemos en nuestra historia reciente. Y sin duda este lugar debe de ser recordado, visitado y muy importante, cuidado. Bueno, eso sobre todo. Mucho la atención cómo hay un banco para cada justicia. Entonces, si bien Sevilla no tiene uno concreto, tiene una serie de escenas retratadas de la época, ¿no? Y en ese sentido a mí la que me parecía más interesante, y para mí se relaciona más con el argumento que ideé para la historia, son estas mujeres que se ven en unas circunstancias de la época muy típicas de ese momento. Y sobre todo el tema del color sepia. Cuando pensé en la Dama de la Cartuja, por ejemplo, ideé 3 tiempos y 3 mujeres distintas, y cada historia se desarrollaba de una forma diferente. Por ejemplo, la historia de Trinidad, con la que arrancamos a principios del siglo, la veo en sepia. La de Felisa la veía en azul, como la etapa de Picasso, y la de Macarena era de colores. Entonces mi propósito era arrancar desde donde me quedo, en la Dama de la Cartuja, con Sevilla muy sepia, y cómo Trinidad ayuda a todos esos grandes genios de la época, Aníbal González, Maestro Montalbán, Soto, Pedro Navia, a convertir a Sevilla en una ciudad llena de color saturado, si puede ser, llena de luces y también de sombras. Entonces esta fue, digamos, la chispa de mi inspiración, y está muy relacionado con la historia de uno de los personajes principales de la novela. También una de las cosas de las que más me siento orgullosa de este libro es de la historia de romance. Yo quiero pensar que soy una autora de romántica, y en ese sentido Trinidad era un personaje que se había quedado ahí sin su propia historia. Ella fue a conocer en la Dama de la Cartuja su historia familiar, y en la Pintora de la Luz vamos a conocer su historia personal, tanto profesional como humana y romántica, y tenemos un triángulo amoroso bastante interesante, creo. Espero que a la gente... Con la Dama quise reivindicar el trabajo de las mujeres artistas de Triana de la época del siglo XIX, y sin duda aquí a todos esos grandes genios que estuvieron detrás de todos estos monumentos y de cómo realmente pusieron Sevilla en el mapa mundial en aquel momento. Es cierto que también es una época muy convulsa, Sevilla estaba muy masificada, era en aquel momento la segunda ciudad con más alta mortalidad del planeta, que se dice pronto, ¿no? Y había mucha precariedad laboral.
Aníbal venía de una familia humilde en un principio y solo por sus propios méritos llegó a estudiar en la Escuela de Arquitectura de Madrid y llegó a salir el número 1 de promoción. Es un hombre muy admirable a nivel profesional, pero ya digo que estaba muy concienciado con esa realidad que estaba en Sevilla y fue muy famoso por comprometerse a ayudar a los trabajadores pues, que levantaron la Plaza de España en muchos de los grandes pabellones que vemos en el Parque de María Luisa. Se peleó con quien se tuvo que pelear y tuvo muy buenos amigachos como pudo ser el maravilloso Alfonso XIII, personaje que sale en la novela y que yo me lo he pasado en grande retratando la interacción con Aníbal González. Sin duda lo que vemos aquí existe porque grandes personalidades estuvieron detrás, porque si no es imposible. Así que me gustaría mucho reivindicar y que la gente pensara en Aníbal González como alguien que hizo algo muy importante por Sevilla y por España en su conjunto. Claro, tenéis que pensar que yo escribo La Dama de la Cartuja precisamente porque quiero hacer un homenaje a las personas que están detrás de las vajillas y de esas obras de arte que realmente pues todos podemos tener por casa, pero no sabemos quién está detrás, ¿no? Entonces el azulejo no deja de ser una obra artística más en ese sentido, que decora las casas de algún modo, ¿no? Entonces cuando yo pensé estaba documentándome de La Dama de la Cartuja y visitaba mucho Sevilla, tenía como una espinita clavada al llegar aquí y decía, hay que ver que esto es una ciudad de azulejo, o sea, es un sueño de azulejo de algún modo, ¿no? Y sin embargo se me alejaba un poco en el tiempo con respecto a la dama, pero cuando me puse a profundizar en la historia de la Plaza de España me di cuenta que si bien se inaugura en el año 1929, la historia viene de mucho atrás. Arranca, como aquel que dice, en el año 1909 y el concurso de anteproyecto en el año 1911. Entonces pienso, voy a escribir la historia de Trinidad y la voy a contar en este contexto, que es el renacer de la ciudad de Sevilla. Entonces, por un lado, vamos a contar esa historia del renacer de Sevilla precisamente porque coinciden una serie de cosas muy puntuales y muy oportunas en el tiempo. Por un lado tenemos esa decadencia de España en su conjunto al perder las últimas colonias españolas con la guerra de Cuba, ¿no? Y entonces todas las autoridades de la época pensaron que sería interesante plantear un evento internacional que pusiera en el mapa Sevilla y la enalteciera. También la tenemos ultramasificada por la población rural que se viene a la ciudad con las altas promesas de la industria, que no pudieron corresponder a tanta gente. Vamos a ver en La Pintora de la Luz cómo de todo el esplendor que yo encuentro en La Dama de la Cartuja, las fábricas en su máximo apogeo, veremos la decadencia que experimenta a principios de siglo. Y por otro lado, me parecía muy interesante ese renacer del azulejo sevillano. El azulejo sevillano tiene historia muy antigua, pero es verdad que renace también en esta época justamente porque hay unos grandes artífices y ceramistas entonces muy importantes, como pudo ser José Gestoso, Manuel Soto y Tello, o Manuel García Montalbán, que ya la saga de los Montalbán lo sacó en La Dama de la Cartuja, pues aquí los vamos a ver, ¿no? Y todos estos que estoy citando, también Pedro Navia, que es artífice de todas estas estructuras aquí como picudas que vemos, que se llaman remates y que sale también en la portada, fueron obras de un señor que es Pedro Navia, que fue de los artistas más jóvenes en participar en la creación de la Plaza de España y que yo lo retrato muy jovencito, pero es un personaje real, ¿no? Entonces ahí en medio aparece Trinidad y quiere formar parte de todo eso porque además me consta que de haber existido Trinidad, ese era su lugar. Una gran artista de la cerámica y del arte en general, esto podía ser su parque de atracciones particular, sin duda. Y todos ellos van a hacer que Sevilla pues, se convierta en la que vemos hoy en día y en la que es. Estamos en un sitio maravilloso que es el Centro Cerámica Triana, ligado al taller de Santa Ana, ¿no? Que en su origen fue el taller de la viuda de Gómez, muy mítico de la historia de Sevilla, ¿no? Pero es verdad que, ya que esta novela va del azulejo, es uno de los grandes protagonistas de la trama, ¿no?
quería, digamos, retratar toda su fase. Y me permito una concesión que no es tampoco tal, porque sin duda existiría gente así. A la hora de trabajar la cerámica, los artesanos del mundillo se distingue bien entre alfareros, que son los que trabajan la arcilla desde el principio y hacen las formas, las tornean y tal, o desarrollan las piezas bizcochadas que luego se convierten en azulejos planos. Y luego están los ceramistas o químicos, que son los que las pintan. Y eran como unos artistas más de ilustración, vamos a decirlo así, ¿no? Como imagen, tenemos una postura más rústica a ese primer artista que trabaja el barro, más de la tierra, de pringarse, de meterse en el barro si hace falta y sacar la obra desde la tierra. Y luego está el que, digamos, la dibuja y tiene un trabajo diferente. Yo quería reflejar eso y lo hago en una misma persona, que es un personaje inventado mío, que es Enrique Giner. Y es alfarero al mismo tiempo que pintor. Yo me inspiro mucho en artistas como, por ejemplo, Goya, para hacer a Enrique. Estos artistas que son rebeldes por naturaleza, independientemente de las circunstancias, pero si le sumamos circunstancias de vida difíciles y pensemos en ese principio de siglo, esa época social tan ofuscada para muchos artistas porque no tenían suficiente trabajo como para sacar los talleres adelante, se llevaba mucho la multitarea. Y Enrique, digamos, es ese personaje donde yo lo reflejo. Y ahí está mi Trinidad, mi protagonista, que de algún modo que ella viene de un taller cerámico en Cheshire, heredado de sus padres. Si bien ella es artista, al conocer a otros artistas como Enrique, se da cuenta de que su mundo artístico y de inspiración es muy pequeño, muy reducido. Y eso lo hace a ella estallar. Pero claro, no sabemos si va a estallar solo a nivel profesional o de otra forma diversa. Vivimos en una época de la gente, quizá como todo está tan tecnificado, de algún modo la gente se le pone valor a lo artesano. Entonces sí que se ha convertido en un producto exclusivo, pero a la gente no le importa pagar más, siempre y cuando sea algo hecho a mano. Tiene mucho valor frente a lo que se puede hacer con las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la gente que he podido hablar a raíz de la dama, lo que es la respuesta ha sido buena. Yo estaba bastante preocupada por eso, pero he podido hablar tanto con ceramistas, descendientes de muchos de los que cito. Ahora estoy muy ilusionada con la pintora de la luz porque ya los pongo en escena. Antes solo los mencionaba y ahora vamos a ver a esos artistas de esa época y sus descendientes existen, ¿no? Y es un homenaje, de algún modo yo se lo dedico a los descendientes de esas personas que tanto se implicaron en el desarrollo de esta ciudad. Pero en general sí que me importaba mucho la reacción. He podido hablar con los descendientes también de Carlos Pilman y les ha gustado mucho la historia. Y en general creo que este libro puede servir como una reflexión social para todos y todas, porque es una época que de algún modo nosotros, quizá la gente joven de ahora, nos podemos sentir muy identificados con esa época, incluso más que nuestros padres y nuestros abuelos, porque también estamos teniendo muchas dificultades a ciertas edades que a lo mejor ya pues tendríamos que tener a lo mejor una familia, un negocio, una casa, y no los tenemos. Y todo por circunstancias sociales y geopolíticas a gran escala, y en aquella época pasó exactamente igual. Entonces a mí me parecía muy interesante para hacer pensar. Yo siempre digo que los libros son para entretener, ni mucho menos para dar opiniones, ni para decirte lo que tienes que pensar, pero sí en temas que puedes pensar y para que te formes tu propia opinión.
la pieza, bueno, hay uno anterior que es en el barro, ¿vale? Cuando se hace a troquel, se hace la pieza. Esta es la técnica de bajo relieve. El relieve ya lo lleva el barro, después lo decoramos, lo pintamos, ahora os enseño cómo se pinta, ¿vale? Y después de meterlo en el horno, este mismo azulejo nos va a salir así, con estos colores. Esto es lo que cambia. Es una joya, ¿eh? Sí, sí, es muy bonito. Es una técnica y un resultado súper bonito, muy tradicional, muy bonito. Y se sigue utilizando, ¿eh? Sí, aunque tiene siglos ya. Y bueno, yo lo que más me dedico es a la cuerda seca. La cuerda seca es otra técnica, como conocéis, que procede de los árabes, nos la dejaron aquí en Sevilla los árabes, y también es muy bonita. Ha avanzado un poquito respecto a cómo comenzó, porque el nombre de cuerda seca vienen porque utilizaban una cuerda para hacer el perfilado y luego rellenaban espacios, ¿vale? Nosotros hemos avanzado un poquito por esto del tiempo, del dinero, de los costes y todo esto. Y ahora lo que hacemos es que sobre una pieza de barro le plasmamos el dibujo, que es el perfilado negro, y a partir de estos espacios vamos coloreando, vamos metiendo esmaltes cerámicos que son hechos a base de minerales. Otro avance que hemos tenido importante es la manera de aplicarlo. Nosotros empezamos a trabajar, yo empecé hace muchos años a trabajar con unas brochas hechas de pelo, de la crin del mulo, ¿vale? Estas están hechas a mano, esto también es una pequeñita joya. Qué guay. Y bueno, después aparecieron las perillas. Las peras, esto es fantástico, mucho más sutil, más limpio, más preciso. Esto sería muy difícil de manejar. Esto era ¿no? muy difícil de manejar, además se estropeaba mucho, salía el color por donde no tenía que salir, en fin, era mucho más trabajoso, pero bueno, o sea, mi predecesora las utilizaban de una manera espectacular, muy bien. Qué guay, qué chulo. Y bueno, pues si queréis os muestro un poquito cómo se aplican los colores. Ya con las peras tenemos para cada una su color, ¿vale? ¿Siguen estando hechos de óxido? De óxidos, Sí, ¿no? Como Sí, sí, antiguamente. sí, como antiguamente. Lo que sí que antiguamente lo hacían todo a mano, todos los colores los componían, los molían, los calcinaban, los volvían a moler, y ahora pues bueno, pues los compramos ya preparados, los colores. Por eso que os he comentado antes, ¿no? Por la eficacia y potencia, el tiempo y el... Entonces, sobre este perfilado yo me voy dedicando a meter el esmalte en los espacios. Un trabajo de precisión. Y después de este proceso, lo que hay que hacer es meterlo al horno. Nosotros cocemos a 980 grados y ya los hornos pues no son como dijiste en tu primer libro de leña y todo esto, ya los hornos pues son eléctricos o de gas, ¿vale? Es cierto que por eso ya no se puede hacer el reflejo de cobre, ¿no? Claro, claro. Hay cosas que se han ido perdiendo por el camino, pero lo que es la esencia sigue siendo la misma. Y es verdad que el tema de los colores, al ser pálidos, es difícil calibrar cómo se quedan después al cocerse, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo da la experiencia. Claro, hay colores que varían mucho, ahora os lo voy a enseñar. Termino esto, ¿vale? Hay colores que varían mucho, colores que varían menos en cuanto al resultado final después del horneado, ¿vale? Qué pasada. Esto va así pintado uno a uno. Sí, sí, sí. Qué vicio. Ya llevo muchos años pintando. Sí, ¿no? Sí. Entonces,
Este azulejito, por ejemplo, yo me tengo aquí una muestra. Y este azulejito, después de pasar por el horno, va a salir así. El azul cobalto, que es uno de los colores que más utilizamos, el del centro, de la estrellita del centro. Un azul súper bonito el cobalto. Y va a salir a partir de este color. Le metemos 980 grados y sale así. Y ya permanente y ya para cualquier utilidad. ¿No le dais el bañito de esta? No, no. En la actualidad los esmaltes ya están preparados para aplicarlos y meterlos al horno, ya tienen sus compuestos todos para que salga así. Ya terminado.